Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias, oh Dios, por lo bueno que es con cada uno de nosotros al darnos un día más de vida aquí en esta tierra. Gracias, Señor, porque sabemos de que usted nos ama y que su amor es tan grande, Señor, de que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo y también nuestro Salvador se entregó por ese grande amor que tiene por cada uno de nosotros, pues anhela nuestra salvación y una vez más que podamos ser reunidos con Él. Perdona nuestros pecados, Señor, no somos dignos de tan grande amor y de tan grande misericordia y gracia que usted nos concede, pero Padre, le pedimos que su justicia sea completada en nosotros, que usted pueda hacer, Señor, su obra, su voluntad en nosotros y que nosotros nos podamos someter, Señor, voluntariamente a lo que usted nos pide que hagamos y que su ley pueda ser una delicia y un deleite para nosotros practicarla y obedecerla. Quédese, Señor, en nuestros corazones, bendiga a nuestros hermanos alrededor del mundo y le rogamos, oh Padre, que prepare un pueblo para que se mantenga firme y fiel en el tiempo final que se nos avecina. Quédese, Señor, en nuestros corazones, que sus ángeles nos acompañen y que Dios Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Para honra y gloria de Jesús, nuestro Salvador, lo pedimos todo. Amén. Estamos en la serie de Daniel 7:25. Le podemos llamar a esta serie lo que no se ha dicho de Daniel 7:25 o la cuarta bestia en Daniel. O le podemos llamar también el cuerno pequeño de Daniel o la abominación desoladora de Daniel. Cualquiera de estos nombres es correcto con este tema. Y ahora vamos a estudiar lo que el pueblo judío no entendió y que el mundo cristiano cambió. Vamos a analizar un poco el estudio de lo que tiene que ver qué fue lo que hizo cesar Cristo cuando vino a esta tierra. Cuando Él muere, la gran mayoría de los predicadores enseñan de que Cristo clavó la ley moral en la cruz. Él hizo, y es cierto, Él clavó ciertas, no las leyes, sino que Él clavó las cosas que venían simbolizadas en esa ley. O sea, las figuras es lo que Él clavó, hizo cesar. El libro de Isaías y el libro de Daniel nos hablan bastante de esto y quisiera que vayamos a algunos versículos. Vamos a ir primeramente a Daniel capítulo 9, versículo 27. En Daniel 9 está la profecía de las 70 semanas y dice que después de las 7 semanas y 62 semanas se iba a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. Y después iba a venir el pueblo de un príncipe que iba a destruir la ciudad y el santuario, y al fin él iba a ser también destruido y desolado. El versículo 27 dice, y por otra semana, o sea, la profecía habla de 70 semanas. 70 semanas divididas en 7 semanas primero, después 62 semanas, que hacen un total de 69 semanas. Entonces, para 70 faltaría una semana más. Una semana más. Por supuesto, es igual a 7 días. 7 días es una semana que está dividido en 3 días y medio y 3 días y medio. 3 y medio días y 3 y medio días.
dice que a la mitad de la semana iba a hacer cesar los sacrificios y las oblaciones. La traducción nuestra dice, y la ofrenda. Y ahí se refiere a las oblaciones, que eran las ofrendas vegetales que se hacían. Por ejemplo, cuando cada día se ofrecía una, juntamente con un sacrificio, y vamos a ver eso, para que podamos entender. En el sistema de sacrificios, en el santuario, y se va a poner el altar de sacrificios, la fuente y el santuario en sí, con dos compartimentos. Tiene ahí una foto para que ustedes observen. En el santuario, que es donde se ilustra el plan de salvación, habían 3 puertas. La puerta del atrio, la puerta del lugar santo y la puerta del lugar santísimo. 3 puertas. 3 puertas que simbolizan a Cristo. Cristo es la puerta donde entran todas las ovejas. Y las ovejas se refiere a los cristianos que somos salvos. Cristo era una figura de los sacrificios, o el sacrificio de Cristo, que estaba tipificado e ilustrado por diferentes. Me gustaría que pusieran los diferentes animales que eran sacrificados. Por ejemplo, se sacrificaban becerros, se sacrificaban. Cuando hablamos de sacrificio, y mucha gente, es mi experiencia que confunden las cosas porque no tienen la idea correcta de los vocablos que Dios usa. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que Dios no quiere sacrificios. Y la mayoría de las personas lo toman como que no quiere que nosotros hagamos que no necesitamos hacer ningún sacrificio propio nosotros. ¿Sí? Que ya Cristo lo hizo todo. De esa manera lo toman. Que Dios no quiere ningún sacrificio de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios dice que no quiere sacrificios. Pero cuando habla de sacrificios, se refiere a sacrificar un animal, degollarlo, confesar los pecados en él y quemar ese animal, o llevar la sangre al lugar santo. Ese tipo de sacrificio es lo que la Biblia le llama sacrificios. No que nosotros no tengamos que hacer un sacrificio para servir a Dios, para obedecer a Dios. Por supuesto que el mundo se rige por un patrón. Y cuando nosotros somos llamados, ¿no?, a vivir la experiencia del cristiano, el Señor lo primero que dice, quien quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, hay una negación. Esos versículos, la gran mayoría de la gente no los analiza. Lo único que ellos dicen, oh, Dios no quiere ya sacrificios. Y tuercen los versículos de la Biblia donde habla es cierto, Dios dice que cansado estoy de sacrificios, pero en el sentido de que se mataran animales sobre el altar de sacrificios, sacrificaran corderos o becerros y todos esos diferentes tipos de animales, sin haber un verdadero arrepentimiento del pecador. En ese sentido es que Dios estaba cansado, igual como ahora nosotros, ¿no? Dios dice que las oraciones nuestras, si nosotros no reconocemos la ley de Dios, dice que son abominación a Él. O sea, si nosotros vamos a orar y solamente por orar, sin realmente, ¿no?, buscar poner nuestras vidas en armonía con la voluntad de Dios, con su ley, es mejor que ni oremos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo hipócritamente. Lo estamos haciendo de lengua nada más, ¿sí? De boca, pero no de corazón. Y Dios quiere que nosotros tengamos un arrepentimiento correcto. Por eso es que hay varios ejemplos que vamos a hablar ahorita del arrepentimiento, ¿no?
cómo Dios esperaba que se arrepintieran, cómo esperaba Dios que se volvieran a Él. Pero aquí dice que a la mitad de la semana, y a la mitad de la semana es cuando Cristo murió en la cruz. Aquí a la mitad de las 70 semanas, como diga, de las 69 semanas y media es donde Cristo muere en la cruz. Como Él muere en la cruz, todo el sistema de sacrificios de becerros, de ovejas, machos cabríos y todo tipo de sacrificio donde se sacrificaba un animal, paloma o cualquiera, que se derramaba la sangre del animal, todos estos animales eran símbolo de el Mesías que iba a venir y iba a derramar su sangre por cada uno de nosotros y pagar la pena. ¿Por qué? Porque la sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida de la persona o del animal. Sin sangre no hay vida. Por lo cual, al derramar la sangre, el becerro estaba derramando la vida de un animal inocente que era un símbolo de el Cordero de Dios inocente y sin mancha que se iba a sacrificar por nosotros. Entonces, cuando Cristo muere, hace cesar todo este sistema de sacrificios. Y hay muchos versículos que hablan de los sacrificios, los tuercen. Dios no quiere ningún sacrificio, ya cansado estaba de los sacrificios. En el sentido, y ellos lo toman que ya Dios, nosotros no tenemos que estar, por ejemplo, cuando hablamos de la comida, ¿no? Las leyes de la comida, del comer, el beber, la mayoría toman eso, ¿no? Como un sacrificio que Dios quitó. En ninguna manera, las leyes de salud Dios no las quitó. Al contrario, ahora son más imprescindibles para nosotros. ¿Por qué razón? Porque es ahora donde hay más contaminación en la tierra, hay más maldad, los animales están más enfermos y con más razón nosotros deberíamos de ser más cuidadosos en el comer y en el beber para gozar de una buena salud. Y esa es la razón por la cual hay tanta enfermedad. Y tristemente, los cristianos que deberíamos de estar un poco más saludables, somos a veces los que estamos más enfermos. ¿Por qué? Por no seguir los principios de salud establecidos por Dios. Entonces, pero muchos confunden. Por ejemplo, hay unos pasajes, y vamos a leer ahora el capítulo 9, versículo 27. Hablando de Cristo, dice así, esta es la penúltima semana, la que estamos ahí. A la mitad, dice, y por otra semana, dice el versículo 27, confirmará el pacto con muchos. ¿Sí? ¿Quién es el que iba a confirmar el pacto? Cristo, el Mesías. Dice en el versículo 26 de que se le iba a quitar la vida al Mesías. Y dice, y a la mitad de la semana, o sea, en la última semana iba a confirmar el pacto, pero lo iba a confirmar justo a la mitad de la semana. Era cuando él iba a confirmar el pacto. Y dice así, ¿con cuántos? Con muchos. Fíjense que no dice que iba a confirmar el pacto con todos, con muchos. Con aquellos que le recibiesen. Ahora dice, y a la mitad de la semana hará cesar ¿qué? El sacrificio y la ofrenda, dice nuestra versión. La palabra ofrenda se refiere a las ofrendas que se conocen como oblaciones o las ofrendas de grano molido, ya sea si había pan o harina, siempre había un pan o los panes. ¿Se recuerdan los panes de la proposición que se servían, ¿no? Todos los sábados se ponían nuevos. Eso cesó. Ya no necesitamos ofrecer panes de proposición. Ahora, ¿cuáles son los panes? Hay una verdad espiritual detrás de cada una de esas cosas. El pan era símbolo de Cristo, pero Cristo es un símbolo de la palabra. El pan ahora, para nosotros, es que comamos la palabra, ¿sí? Que hagamos de la palabra, así como cuando comemos nosotros el pan, que la palabra sea nuestro alimento, de tal manera que la Biblia
la palabra sea parte de nuestra vida diaria. Eso es lo que significa. O sea, quitó el pan, literal, pero hay una verdad espiritual que nos enseñó Cristo, y ahorita lo vamos a ver eso. Entonces, estas cosas es lo que nosotros debemos de entender con respecto a la ley, y que muchos se van por la parte más fácil, ¿no? Y como de esa manera tienen más personas que lleguen a sus iglesias y se queden, ¿no? Con un evangelio fácil, por supuesto, ¿no? Rebajan las normas, al rebajar las normas, todos tienen libertad, nomás gocémonos, comamos y bebamos, ¿no? Porque ahora somos libres en Cristo, dice. ¿Y siguen qué? Pecando y pecando y pecando. Y ante esto es que el Señor Jesús habló que debían de arrepentirse, y el profeta Juan Bautista habló que debemos de hacer frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento, y vamos a ver esa parte. Así es que a la mitad de la semana, los sacrificios de los becerros, de las ovejas, de los machos cabríos, todo animal que era derramado, ¿no? Y que era quemado en holocausto sobre el altar de sacrificios, todo esto ya no hay necesidad más hoy. ¿Por qué? Porque Cristo, todos estos sacrificios simbolizaban a Cristo en la cruz. Al morir Cristo ya no necesitamos ofrecer los sacrificios, pero ahora somos nosotros los que nos ofrecemos como sacrificio vivo a Dios. O sea, la ley sigue en pie. Lo único que ahora el medio es diferente. Antes era un becerro o una oveja que simbolizaba a Cristo. ¿Acaso no somos nosotros ovejas? Por ejemplo, cuando repasamos el Salmo 23, ¿qué decimos ahí? Jehová es mi pastor. Y como dice después, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. ¿Qué significa? ¿Qué estoy diciendo ahí? Que yo soy una oveja, que Él me alimenta en un buen pastizal, pero el buen pastizal es la palabra de Dios. Entonces, estas son las cosas que la mayoría, ¿no? Y es bien importante que entendamos en el contexto. Salmos capítulo 23, Salmo 23, es un salmo que está junto o en medio de dos salmos que son mesiánicos. El Salmo 22 y el Salmo 24. En el Salmo 22 nos muestra el sacrificio de Cristo, Cristo muriendo como sacrificio por nosotros, ¿sí? Y resucitando. El Salmo 23 nos muestra a Cristo como nuestro pastor ya resucitado. Y el Salmo 24 nos muestra a Cristo siendo recibido en el cielo por Dios Padre y todos los ángeles. Entonces, juntamente, cuando decimos aquí, Jehová es mi pastor, estamos diciendo de que Cristo es nuestro pastor. Pero ¿de dónde nos pastorea Él? Del cielo. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Cristo es nuestro pastor, pero a quien Él dejó para que hiciera esa obra en nosotros ahora es el Espíritu Santo. Pero estos salmos nos muestran cuál es la realidad, ¿no? del sistema de sacrificios de animales que había. Ahora nosotros somos las ovejas. Ahora nosotros somos el pan que debe de ser molido. ¿Para qué? Para alimentar también a otros, ¿sí? En una consagración, en un servicio a Dios. Igual como Cristo sirvió, nosotros debemos de servir. ¿Para qué? Para instruir a otros, para guiar a otros a Cristo, a la salvación. Esto es lo que debemos de entender. Entonces, cuando Cristo muere, el sistema de sacrificios y oblaciones, y ahorita vamos a ver cuáles son los sacrificios y las oblaciones, cesaron. Y termina el pasaje, ¿no?
de Daniel 9:27 y termina diciendo, después dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él desolador. Entonces, esto es lo que Cristo hizo cesar. Por eso es que cuando nosotros leemos un pasaje no tan importante como Isaías, vayan a Isaías, el libro de Isaías, capítulo 53 habla, pero hay otro que quiero mostrarles. En Isaías capítulo 43, primero. Isaías 43. Hablando de Cristo, del Mesías que iba a venir, el profeta Isaías habla de que Dios iba a escoger un pueblo gentil para sí. Y dice en el versículo 21 en delante. Perdón, 19, vamos a leer del 19. Dice, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Y hace una pregunta, ¿no la conoceréis? Y ahora dice, otra vez, y miren que esto es bien importante porque este versículo es bien clave. Quiero que lo entiendan ustedes y los que nos están escuchando por esta presentación, ya sea por la televisión o por el tape. Dice, otra vez. Y aquí está hablando Isaías alrededor de los años 700. Antes, o como los 760 antes de Cristo. Y dice, otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? Dice, otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto. Estoy leyendo el versículo siguiente, 20. Ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado, y miren que usa la palabra crear. Y cuando habla de crear significa hacer algo nuevo, de la nada. Y aquí se refiere al pueblo gentil, porque el pueblo judío ya lo tenía él. Aquí del pueblo que él iba a crear, habla del pueblo gentil, que él lo iba a crear para sí, que lo iba a hacer que se convirtiera a él. Cuando el Mesías viniera, esa es la obra que iba a venir a hacer, a aceptar a todas las naciones igual como a los judíos. Y mire lo que dice ahí, este pueblo he creado para mí, dice, y mis alabanzas, versículo 21, y mis alabanzas, ¿qué termina? Publicará. ¿Qué debemos de publicar? Las alabanzas a Dios. Pero aquí cuando dice, otra vez abriré camino en el desierto, ¿cuándo es que Dios llevó al pueblo al desierto? Antes de eso. Cuando lo sacó Moisés. Ahí fue cuando lo sacó al desierto. En otras palabras, Dios está hablando que iba a hacer una obra igual como cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo atravesó por todo el desierto, así Él iba a hacer una obra. ¿Cuándo? En el tiempo final. ¿Cuándo se cumplió eso? Los que nos están escuchando, ¿cuándo se cumplió eso? Es para todos. ¿Cuándo es que esto tiene su cumplimiento? De que Dios abrió, dice, abriré camino en el desierto. ¿Cuándo es que Dios abrió camino en el desierto? Cuando llegó el pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando lo sacó de Egipto y lo llevaba. Pero ahí fue, eso fue pasado. ¿Cuándo fue la otra vez? ¿En el 1800? ¿Cuándo es que eso se cumplió? Eso es lo que estoy preguntando. Porque es bien importante, miren.
Acuérdense que esto iba a ser ya en la dispensación cristiana, cuando el Mesías viniera. Y vamos a ver que esto es así. Miren lo que dice después. Pero aquí está hablando del pueblo que él crea para él y que lo hace para alabanza de él. Ya no habla de Cristo, habla de su pueblo, de él. Miren lo que dice. Versículo 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Versículo 23. No me trajiste a mí los animales de tus ¿qué? De tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, la palabra ahí son con oblaciones. Dice, no te hice. Está hablando cuando ya todo esto había ¿qué? Cesado. Cuando ya Dios ya no, esto no lo tomaba en cuenta. Y dice, ni te hice fatigar con incienso. Les hago la pregunta yo. Antes que Cristo muriera, ¿ofrecían incienso en el santuario? ¿El sacerdote ofrece incienso? Y me gustaría que pusiera una figura del incienso. Cómo el sacerdote tenía que llevar el incienso y ofrecer incienso en el lugar, enfrente del lugar santísimo. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios no lo consumiese. Pero dice aquí de que ya en este tiempo ya no iba a haber ¿qué? Ya Dios no lo iba a alcanzar al pueblo con incienso, ni con holocaustos, ni con sacrificios. ¿Por qué? Porque el sacrificio que estaba prefigurado en todo eso, ya lo había hecho cumplir ¿quién? Cristo en la cruz. Por eso es que ya no iba a ser necesario. Por eso es que dice el versículo 24, Isaías 43, 24, no compraste para mí caña aromática por dinero, mira, está hablando, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste, ¿qué dice ahí? Sobre mí la carga de tus pecados. Y me fatigaste con tus ¿qué? ¿Quién está hablando ahí? Dios. Está hablando Cristo. Está hablando Cristo. Cristo es el que está hablando ahí. Por eso es que habla del siervo que iba a venir, el Mesías siervo. O sea, así como un siervo, ¿no? Como un sacrificio, como un becerro o cualquiera de estos animales, se ponía la mano sobre él, ¿sí? Y el animal era sacrificado en holocausto, o si no, se le tenía que sacar la grosura, la grasa al animal, porque debía de presentarse el sacrificio sin nada de grasa, limpio, para que fuera acepto. Y la grasa se quemaba aparte, símbolo del pecado. Todo eso, dice, ya no te voy a cansar más, ya no me vas a traer más incienso, ya no es necesario el incienso. ¿Por qué? Porque el incienso se ofrecía mientras estaba un templo aquí en la tierra. Pero ya como el templo, ya no hay templo aquí en la tierra, porque el templo terrenal era figura del templo celestial, donde ahora Cristo ministra. Ahora ya no necesitamos de llevar ¿qué? Incienso. Ya no necesitamos matar un sacrificio de animales, ni tampoco necesitamos, como dice ahí, sacarle la grasa al animal y hacerla arder. Ni tampoco necesitamos presentar oblaciones. Las oblaciones eran un tipo también de Cristo. Así habían panes que se ofrecían, una ofrenda que se mecía delante de Dios. Juntamente con el sacrificio se ofrecía una ofrenda de comida, vegetal, un plan ante la presencia de Dios, en reconocimiento que la vida, escuchen bien esto, que la vida temporal y espiritual es gracias al sacrificio de ¿quién? Del Cordero.
del Cordero de Dios, que es un símbolo de Cristo. Por eso es que él esperaba que, o sea, estableció esos principios, ¿no? Que se ofreciera juntamente con el sacrificio un pan, y además de eso se ofrecía lo que se conoce una libación. Habían sacrificios y esto tenía que ver con animales que la sangre de ellos era derramada sobre el altar de sacrificios. Pero además de eso habían las ofrendas vegetales que se llamaban oblaciones. Y lo otro eran las libaciones. Estos tres diferentes tipos de ofrendas eran típicas del sacrificio de Cristo, para que nosotros entendamos el plan de Dios. Las leyes que regulaban estos sacrificios, al igual que la ley que regulaba el sacerdocio de Aarón, que era en aquel entonces, y el santuario, que era típico. El santuario cesa. Por eso es que cuando Cristo muere, el velo el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, se rompió, indicando de que ya no había más necesidad de sacrificio. Eso no aparece en la Biblia, pero creo que es en el Talmud. Los judíos enseñan de que después de que Cristo murió, esta puerta nunca más la pudieron ellos hacer un velo hasta que el templo fue destruido. Trataban de hacerlo y cada vez que lo hacían, el velo estaba roto. No pudieron poner más una puerta para cerrar el santuario después de que Cristo muere. Por cuestiones milagrosas, el velo siempre se mantuvo roto, por más que trataban de poner, y los judíos ponían otro velo, en la noche estaba roto otra vez. Algo parecido a lo que le pasaba ¿se acuerdan lo que hacía el dios Dagón ante el arca? A pesar de que era una figura de un animal, de una piedra, ¿no? Esa piedra se postraba de rodillas, y cada mañana que despertaba, ¿no?, el sacerdote de Dagón lo encontraba hincado ante el arca del pacto. Y después con las manos cortadas y los pies cortados. O sea, algo así pasó en este tiempo, en el tiempo de los judíos. Por más que ellos quisieron, ¿no?, seguir ofreciendo el culto en este santuario, en el templo de Herodes, porque en ese entonces era el templo de Herodes, por más que ellos quisieron, ¿no?, continuar con el sistema de sacrificios, Dios impidió que en el templo terrenal continuaran con esos sacrificios. Podían ofrecer animales y siguieron ofreciendo animales, porque eso sí lo hicieron, pero lo que era el velo no lo pudieron poner más. Hasta que en el año 70 Tito destruye el templo de Herodes, cosa que aquí en Daniel capítulo 9 versículo 26 dice que iba a venir un príncipe y un pueblo de un príncipe, que es el pueblo romano. Roma fue el que vino y destruyó el templo. Y desde entonces, del año 70 hasta hoy, el templo está, ¿cómo?, destruido. ¿Por qué lo destruyó? ¿Por qué lo destruyó Dios? La razón fue porque al no reconocer ellos a Cristo como el que estaba tipificado en el santuario y en el sacerdocio
y en el sistema de sacrificios, oblaciones y libaciones, al no reconocer ellos estas verdades, querían continuar con el sistema de sacrificios, cosa que ya cuando Cristo muere, ese sistema de culto que era simbólico ya no tenía ningún valor para la salvación de nadie. Ahora la salvación era creer no en un becerro, y el becerro ya había tenido su fin. Ahora la salvación era creer en ¿qué? En la sangre del Cordero de Dios, que fue derramada por todos los pecadores. Aquel que profetizó Dios que iba a aplastar la cabeza de la serpiente en Génesis 3:15. De esto, cuando Cristo muere, ahí por eso hace cesar, ¿no?, el sistema de sacrificios, el sistema de oblaciones, el sistema de libaciones, el sistema sacerdotal aquí en la tierra y el templo terrenal. Ahora ya no hay necesidad de un templo terrenal aquí en la tierra. Cualquier lugar es un lugar santo para Dios si se reconoce la ley de Dios, porque siempre el santuario era santo porque en el santuario estaba la ley santa, símbolo del carácter santo del Dios santo que se revelaba en toda su gloria ahí. Por eso era el santuario santo, porque el santo moraba allí, porque Él descendió con toda su gloria, ¿se recuerdan? Lo hizo en el tiempo de Moisés y lo repitió en el tiempo de Salomón. Él santificó ese lugar con su presencia al descender su gloria y morar en ese templo. Al morar allí, Él santifica ese lugar y ese lugar vino a ser santo. Pero cuando los hombres rechazan a Cristo o rechazan el plan de salvación, la obediencia o el culto como Dios lo establece, Él se va. Y eso es lo que se conoce como Icabod. Icabod. Icabod significa la gloria se fue, se retiró. Así como cuando en el tiempo de, miren, en el tiempo de Salomón, vamos ahora a este pasaje que viene, de Samuel, perdón, en el tiempo de Samuel, Primera de Samuel capítulo 4. En Primera de Samuel capítulo 4, cuando el arca fue tomada por los filisteos, a pesar de que tenían todavía el santuario, ¿sí? Tenían el santuario, el resto del santuario estaba el altar de sacrificio, la fuente, estaban los muebles del lugar santo y todo eso estaba ahí. Pero como el arca del pacto ya no estaba porque la habían llevado los filisteos, la gloria de Dios se apartó de ese lugar. Por eso es que dice ahí, miren, en el versículo 21. Y llamó, dice, al niño, o sea, la mujer de Fines, o de Finés, la mujer de Finés que estaba encinta, al nacer el niño, ella muere, pero al niño le pone un nombre. ¿Cómo le pone? Icabod. ¿Y por qué le puso Icabod? Ahí dice, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. O sea, Icabod significa la gloria se fue. Como el arca ya no estaba ahí, ya no había ¿qué? Ya no había gloria. Porque la gloria Dios la revelaba sobre el arca del pacto. Me gustaría que pusiera una figura del arca del pacto donde se revele o se muestre la gloria de Dios sobre el arca. Entonces, donde no se reconoce la ley de Dios,
¿Está la gloria de Dios? No está. Para que la gloria de Dios se manifieste en un lugar donde hayan 2 o 3 congregados, necesitamos nosotros reconocer la ley de Dios. Y me refiero ahora, ¿cuál era la ley que estaba dentro del arca? Los 10 mandamientos, exactamente. Eso es imprescindible, que cualquier cristiano o cualquier judío reconozca esa ley. Si no la reconoce, por más que diga y que grite y que brinque y que hable de la gloria de Dios, no tiene ninguna gloria de Dios. Porque Dios manifiesta su gloria cuando Él es reconocido en todo lo que tiene que ver con el arca del pacto. Su justicia, su juicio, su misericordia y su verdad. En el arca del pacto es donde Dios muestra esos cuatro fundamentos del gobierno de Él. O las 4 cosas que ejemplifican su carácter. Me refiero a la misericordia, la verdad, la justicia y el juicio. 4 cosas que se manifiestan en él, en el arca del pacto. Misericordia. ¿Sí? Estas 4 cosas. Y esto es lo que es Dios en esencia. Es el fundamento del gobierno de Dios. Dios es, en primer lugar, misericordioso, pero también es un Dios verdadero. Él es verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Cristo es verdad. Al igual que como Él es misericordioso. También Dios es un Dios de justicia. Él tiene que cumplir justicia y que la justicia sea hecha. Por eso es que Él murió. Al morir, Él espera, ¿no? Ha cumplido justicia. Y juicio es porque Él tiene que hacer Él es juez. Y Él eventualmente tiene que juzgar y darle a cada uno su recompensa. Estos son los cuatro fundamentos del gobierno de Dios. Entonces, esto es lo que Dios espera, ¿no? Que nosotros reconozcamos y que sobre estos fundamentos, 4 fundamentos, nosotros edifiquemos nuestro carácter. Que sobre estos fundamentos fue que Cristo sobreedificó su vida, ¿sí? Él aprendió a ser un hombre veraz. Por eso se llama el fiel y verdadero. Por eso es que Él es la verdad, el camino y la vida. Por eso es que Él es el sol de justicia. Por eso es que Él es el Dios de juicio. Porque cada una de estas bases del gobierno de Dios están ejemplificadas en el arca del pacto, que es un símbolo del trono de Dios. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de reconocer. Si nosotros no reconocemos su ley, cada vez que el pueblo se reunía en un lugar donde su ley no era reconocida, donde Dios no había santificado con su presencia, ese lugar Dios no le llamaba un lugar santo. ¿Cómo le llamaba a Dios? Lugar idolátrico. Indicando que donde no se reconoce la ley de Dios, su arca del pacto, ese lugar es idolátrico. La gente está adorando a otro Dios, pero no al Dios verdadero, porque el Dios verdadero espera que nosotros reconozcamos que su ley es verdad, ¿sí? Que Él se antepone a la justicia mostrando la misericordia. Pero también la misericordia no hace nula la justicia, tampoco la justicia hace nula a la misericordia. Él debe de cumplir y darle a cada uno su juicio. Lo que Él determinó.
lo que Él eligió ser, Dios se lo tiene que conceder. Entonces, y es importante que nosotros entendamos, ¿no? Esta parte. Dice que donde no se reconoce la ley, no puede haber una adoración viva y eficaz. Volviendo entonces esto es lo que estaba ilustrado, por eso es que desde el Antiguo Testamento hay algunos pasajes que vamos a ver ahorita también con respecto a lo que es el sistema de sacrificio. Ahora, todo el mundo entiende, ¿no?, que los sacrificios cesan con Cristo en la cruz. Las oblaciones cesan con Cristo en la cruz, ¿es cierto? Literalmente, lo que tenía que ver con... por cierto, las oblaciones. Quiero mostrarles esto, hablando de las oblaciones. ¿Qué eran las oblaciones? Vayan a ustedes solamente ahí en el libro de Números, capítulo 28. Y vamos a leer de las oblaciones que habían, por ejemplo, de las oblaciones que habían cada día, cada mañana y cada tarde. Capítulo 28. Aquí aparece esto. Dice el versículo 2 en delante. Número 28, 2. Dice, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda. ¿Y qué dice después? Mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí. Esas son las oblaciones. ¿Ve que dice mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí? Eso es lo que Cristo, ¿qué hizo? Hizo que cesaran. Guardaréis, dice, ofreciéndolo a su tiempo. Había un tiempo en el cual Dios establece, cada mañana y cada tarde tenían que ofrecerse estas oblaciones, juntamente con un holocausto. Hoy vamos a ver ahorita el holocausto. Y les dirás, versículo 3, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será el holocausto, ¿qué? Continuo, fíjese. Había pan que era ofrecido, y ese pan se presentaba ante Dios, en reconocimiento que el pueblo dependía para la vida física del sacrificio de Cristo. Porque si Cristo no se hubiera sacrificado por el hombre, por Adán, si Dios no le hubiera dado la oportunidad de la salvación, ¿hubiera comido a Adán de ahí en adelante? ¿O hubiera muerto? Si Dios no se hubiera ofrecido, si Cristo no se hubiera ofrecido como sustituto para Adán, ¿qué hubiera ocurrido? Muere, ¿no es cierto? El que nosotros estemos en vida es gracias al sacrificio ¿de quién? De Cristo. Por eso es que Él enseña esa gran verdad. ¿Sí? Juntamente con el sacrificio, Él esperaba que se le ofreciera un pan. De lo mismo que ellos comían, tenían que presentarle una ofrenda, una oblación a Dios. ¿En olor qué? En olor grato. Él aceptaba eso como reconocimiento de que el pueblo agradecía, ¿no?, por el sacrificio, pero también por la provisión diaria, la comida que les daba, el maná que les daba. En el desierto les dio el maná, pero ya cuando estaban en la tierra prometida, ¿qué les daba? Los frutos de la tierra, el trigo, la cebada, los frutos de todo lo que la gente cosechaba, ¿no? Y para que el pueblo no se olvidara de él y la importancia esta del sacrificio y de todo esto, ¿no?, que Dios provee para sus hijos, Él mandó que todos los días se ofrecieran con los sacrificios, oblaciones y también libaciones. Mira, ahí están las libaciones más adelante. Versículo 5. Aquí está la oblación. Aquí explique cómo era la ofrenda. Dice, y la 10ª parte de un efa de flor de harina, y está la harina, amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Y dice, es holocausto continuo
que fue ordenado en el monte Sinaí, para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y después, ¿qué dice el 7? Y su libación, ¿qué dice? La cuarta parte de un hin con cada cordero. Derramarás libación de vino superior. Miren, un vino superior, o sea, de lo mejor de las uvas se presentaba esta libación. Vino fresco y limpio. Nada de vino como ofrecen algunos, fermentado, no alcohol. Este era vino, jugo de uva fresco que era ofrecido, ¿no? Y ese vino, esa libación, sobre el sacrificio que estaba ardiendo lo derramaban. ¿Para qué? Para que el sacrificio hiciera humo, ¿no? Y el humo ascendiera hasta el cielo, indicando que, así como ese humo, ¿sí?, subía, el jugo de uva es símbolo ¿de qué? De la sangre de Cristo. Entonces al derramar el jugo de uva sobre el sacrificio, estaba indicando que Cristo, además, ¿no?, de que Él se iba a ofrecer como sacrificio, Él se iba a ofrecer a derramar hasta la última gota de su sangre, ¿no? ¿Para qué? Para limpiar nuestro pecado, para que nosotros entendamos el gran sacrificio que Él ha hecho. Y por el otro lado, el grano, para que haya grano, ¿qué tiene que haber? Para poder hacer yo pan y tener harina, ¿qué tengo que hacer con el grano? Lo tengo que moler, por supuesto, hay que moler el grano. Eso es lo que estaba simbolizado que iba a ocurrir con la vida de Cristo. Por eso el sacrificio de Él fue tan cruel, porque el pecado nuestro es cruel para con Dios. Y por eso es que Isaías 53, miren cómo dice, aquí aparece la figura del grano, Isaías 53. Y vamos a leer este pasaje todo, y vamos a ver cuántos pasajes habla de sacrificio y cuánto habla de granos. Dice el versículo 1 en delante, vamos a leer del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sí? ¿Ha habido algún otro hombre sobre quien se ha manifestado la mano de Dios poderosamente, además de Cristo? El único, ha sido Él. Y ya estaba profetizado en Daniel cuándo es que Él iba a hacer ese anuncio. Y dice el versículo 2, subirá cual renuevo, o sea, es un renuevo, y esto es bien importante, un renuevo es algo que ha sido cortado, pero que vuelve a brotar, ¿sí? Cristo fue cortado de entre los hombres para volver a resucitar y ahora a estar ¿dónde? En el cielo por nosotros. Por eso se llama renuevo, porque es una vara o un tronco que fue cortado, pero que otra vez vuelve a dar vida. Y dice, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Mire, como raíz de tierra seca. O sea, Jesús no tenía ningún parecer, ninguna hermosura, nada. Por eso es que Él vino humilde como el más humilde de los hombres. Es más, si hubo una persona que fue humilde, fue Él. Y no solo humilde, sino que manso. Y Él lo dijo, aprended de mí, dijo, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y ahora cuánto nos cuesta, ¿no? Aprender a ser humilde. Cada uno de nosotros nos gusta exaltarnos, ¿no? De lo que nosotros somos. Si estudiamos y tenemos alguna profesión o algún oficio, lo que sea, nos gusta exaltar, ¿no? Los títulos. Cristo vino exaltando el título de Él. ¿Y cuántos tenía? Todos los de Dios. Todos los títulos de Dios son de Él. Toditos, pero
Como Él vino como hombre, vino como raíz de tierra que seca, sin parecer, sin hermosura, sin nada para que los hombres desearan su compañía, más que su vida perfecta, su vida justa, su vida íntegra es lo que nos debe de atraer a nosotros. Por eso fue lo que Él vino a manifestar el nombre de Dios en ese sentido. Y dice, le veremos, versículo 2, continúa diciendo, le veremos, dice, más sin atractivo para que le deseemos. Ahora comienza. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Miren, ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todo esto le ocurrió. ¿Lo azotaron? ¿Lo hirieron? ¿Qué si no? ¿Lo abatieron? También. Pero ahora mire lo que dice el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras, ¿qué? Rebeliones. ¿Y después qué dice? Molido por nuestros pecados. ¿Qué es lo que se muele? El grano, exactamente. ¿Qué? Entonces, el cuerpo de Jesús fue molido, ¿sí? Como un grano que es molido, ¿no? Triturado para poder crear el pan. Así Cristo fue molido. ¿Para qué? Para poder ser en nuestro alimento. Y esas son las verdades que enseñó él cuando él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que me come, ¿qué dijo? No morirá jamás. Pero él se refería el recibir, ¿no? El sacrificio de él, no comer la carne, él no se refiere a eso. Se refiere al recibir la enseñanza de él, recibir su instrucción, su palabra, su ley. Eso es lo que debemos de recibir. Su espíritu, su ejemplo. Pero muchos tuercen y ven esto como un exorcismo, ¿sí? Ven el pan como, oh, ya viene, como algo que entra en nosotros y ahora somos santos, ¿no? Ahora podemos hacer maravillas con solo que comemos un pan. Y no es así, no es tal cosa. El comer el pan es simbólico de comer la palabra de Dios. Es simbólico nada más. Y mire lo que dice después. Así es que dice, él fue molido por nuestros, ¿qué? En otras palabras, cada vez que yo continúo pecando, ¿qué estoy haciendo con Cristo? Estoy moliéndolo. Estoy moliéndolo. Y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Sanados o curados. Y aquí va. Todos nosotros nos descarriamos como ¿qué? ¿Qué somos? Ovejas descarriadas. Ahí están las ovejas. ¿Sí? Cristo fue oveja y se sacrificó como oveja sobre el altar. Pero dice que nosotros también somos ovejas. Lo único que somos ovejas, ¿cómo? Descarriadas, que Dios nos busca, pero cuando nos encuentra seguimos siendo ovejas. ¿O ya dejamos de ser ovejas? Seguimos siendo ovejas. Simplemente ahora hemos regresado al redil de nuestro ¿qué? De nuestro pastor. Pero seguimos siendo ovejas. Y Él nos sigue alimentando. ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios, su verdad. Este es el alimento. ¿Sí? Este es el alimento que Dios nos da. Por eso es que la palabra ley significa eso. Significa alimentar, nutrir a las ovejas con pasto fresco, con pasto verde, con pasto bien nutritivo.
de tal manera que las ovejas como estén, bien gordas. Por eso es que, y ahí viene la importancia, el pan, ¿qué día se ponía fresco? El día sábado. Y para el siguiente sábado se reemplazaba por otro pan que nuevo. ¿Sí? Indicando que cada sábado, cada semana debe de haber ¿qué? Nuevo pan, nuevo alimento espiritual para nosotros, ¿no? Y esa es la verdad espiritual. Cada día comemos y cada hora de culto está acompañada por un tiempo de comida. ¿Por qué? Porque Dios, los tiempos de comida y el culto están íntimamente relacionados. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios enseña. El culto y la comida es parte íntegra, ¿no?, del plan de Dios. El sábado y la comida especial para el sábado de fiesta se enseña también, al igual que todo lo demás. Cada vez que había un culto había un tiempo de comer y beber y de regocijarse juntamente con Dios. Y eso es lo bonito, ¿no? Regresando al versículo 6. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Quién es ese él? ¿Quién es ese él? Es Cristo, amén. Cargó en él, o sea, Jehová es el Padre, mas Dios Padre cargó en Cristo el pecado de ¿quiénes? De todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su ¿qué? Su boca. Ahora, miren, el ejemplo de él es para nosotros también. ¿O se terminó eso? ¿O debemos de ser ahora carneros o cabros que pelean? El cristiano está simbolizado por un macho cabrío que pelea con cuernos y se salta, y ¿eso es lo que debe ser un cristiano pleitista? No. Debemos de ser ovejas, y la oveja es mansa. Nuestra victoria, ¿quién es el que pelea por nosotros? El pastor pelea por nosotros. El pastor es el que nos defiende. Nuestro único amparo es estar cerca de nuestro ¿qué? Nuestro pastor. Estando cerca de él estamos protegidos y él nos va a defender. Las ovejas no se defienden, no. Dios no le dio a las ovejas cuernos para que pelearan, ¿sí? Las hizo sin cuernos. Solamente lo único que las defiende a las ovejas es la lana, ¿sí? Al ser bien lanudas, aunque las estén golpeando, la lana les forma un algodoncito, les hace un algodoncito, ¿no? De tal manera que aunque le den con una vara, no siente el golpe. Si le quieren puyar con algo, la lana, los pelos, hace que no entre hasta su carne. Así debemos nosotros como cristianos ser, igual como Cristo. Aprender a callar. ¿Quién defendió a Cristo? ¿Quién fue el que lo defendió? Mientras no le llegó el día de morir, ¿quién lo libraba continuamente cuando los judíos lo querían matar? Dios mismo. Él lo libraba. Pero él dijo, ahora sí, ha llegado tu hora. Cuando le llegó la hora, entonces sí él sabía que le llegaba su hora. Y él lo supo muy bien. Ahora, volviendo al versículo 8. Miren, ¿lo metieron a cárcel? No. ¿Le hicieron juicio? Tampoco. Mucho menos. Lo trataron con justicia. Por eso es que dice el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado,
y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí está. ¿Por qué fue herido? Por nuestra rebelión. Y él fue cortado. Miren, esta palabra cortado es la misma palabra que aparece en Daniel 2, donde dice la piedra que fue cortada fue hecha un gran monte. Esa piedra que fue cortada es Cristo. Fue cortada ¿para qué? Para que encajara en el fundamento, en la base, ¿no? La piedra angular. Él es la piedra angular. Versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo ¿qué? Maldad, ni hubo engaño en su boca. Miren, ahí está. Él fue un Dios que fue verdadero. Él nunca mintió, él siempre enseñó la verdad. Y eso es un ejemplo para nosotros. Yo no puedo torcer la palabra de Dios. No puedo decir lo que no es. Debemos de aprender a ser veraces. Y dice el versículo siguiente, 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y ahora dice el versículo 10, cuando haya puesto su vida ¿en qué? ¿Quién es el que hizo expiación? Cristo puso su vida para expiar nuestro pecado, igual como decía también en Daniel 9:24. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá ¿qué? Verá linaje. En otras palabras, él iba a tener hijos para su reino. Y él iba a vivir por largos días. Y la voluntad de Jehová, dice, será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y ahora mire cómo es que él justifica. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré ¿qué? Parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo que él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cómo oró? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Claramente indicando, ¿no? Que Cristo fue. Por eso es que, hablando de libación, estamos hablando aquí de sacrificio. Todo el mundo entiende lo de sacrificio, pero lo de oblaciones no muchos conocen. Y quiero presentar esta otra parte yo. Miren, ustedes van... Hay oblaciones y libaciones. Oblaciones y libaciones. Estamos hablando ahorita de oblaciones. Miren lo que significa ahora en el Nuevo Testamento. San Juan capítulo 12. San Juan 12, 23 y 24. San Juan 12. Y aquí está después de que entra en el templo la última semana del ministerio de Jesús. Él dice en el versículo 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Sea glorificado. Y miren qué ocurre aquí, también es importante. Y lo que él dice acá, y dice él, de cierto os digo, en otras palabras, verdaderamente les estoy diciendo esto. Está diciendo aquí, verdad, verdad les digo. De cierto significa verdad, verdad. Verdad, verdad les digo. Que si el grano de trigo, miren lo que dice, ¿el qué? El grano de trigo. ¿De qué es hecho el pan? De trigo, de un grano.
Pero aquí dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, el grano queda solo. Pero si el grano cae a la tierra y muere, entonces ese grano, ¿qué hace? Lleva mucho fruto, porque saca una espiga nueva. Y ahora miren lo que nos dice ahora Cristo. No, esto no es para Él, esto es para nosotros. Escuchen bien, está aquí haciendo la transición entre Él como el grano y nosotros como grano ahora. Esto es lo que debemos de entender como cristianos. Escuchen bien lo que ahí dice. Dice, si el grano no muere y es puesto en la tierra, no lleva fruto, se queda solo. Pero si el grano muere y es puesto en la tierra, de la tierra saldrá para dar ¿qué? Fruto. Lo que ya decía en Isaías 53, que él puso, ¿no? Teniendo la fe en los frutos que iban a venir, él estuvo dispuesto a ¿qué? A sacrificarse por nosotros, porque sabía que iba a llevar a muchos para la gloria después, ¿no? Ahora, miren lo que dice después Cristo aquí. El que ama su vida, pero escuchen que está hablando en el contexto de que él estaba ya para ir a ser ¿qué? Sacrificado. Y ahora él presenta, si tú eres un grano también y no mueres, si tú te quedas solito, no llevas fruto, ni vas a ver nada bueno. Pero en cambio, si tú mueres, y aquí habla de morir, ¿en qué sentido? De morir a mi yo, a mi propia voluntad y vivir ahora para Cristo. O sea, esa es la experiencia del cristiano. El cristiano es un ser muerto. Voluntariamente muere. No tiene voluntad propia ya. La voluntad, después de que él es bautizado y consagrado a Dios, de ahí en adelante el cristiano vive ¿para qué? Vive para Cristo. Y dice, miren lo que dice. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. O sea, si yo no aborrezco mi vida mundana, ¿voy a ser salvo? ¿El mundano puede ser salvo? Si se arrepiente. Claro, por eso habla aquí. O sea, si yo trato de vivir una vida para perseguir las cosas de este mundo nada más, me quedaré en este mundo. Porque no he dado fruto para el reino de Dios. Pero si yo muero para este mundo y aborrezco la vida de este mundo, la vida mundana que antes llevaba, y me convierto de corazón, ¿sí? Y ahora vivo para el Señor una nueva vida, entonces sí, he salvado la vida, aunque pierda la vida. O sea, la vida la puedo perder. Y ahí está hablando Cristo, que así como Él estuvo dispuesto a morir, que así debemos de estar nosotros dispuestos a ¿qué? Inclusive hasta morir físicamente para hacer la voluntad de Dios. Por eso es que Él dijo, no temáis al que mata el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede matar el cuerpo y el alma y echar a ambos al infierno. A ese temed, dijo Él. Y dice el versículo siguiente, si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Ahora es bien interesante aquí. ¿A dónde estaba pidiendo que lo siguieran? ¿A dónde iba él? Al Calvario iba. O sea, en ese contexto él lo dijo. Él estaba por ir al Calvario. Y dice, si alguno me sigue, si alguno me sirve, me quiere servir, sígame. Que lo claven también a él.
en ese tiempo seguir a Jesús. Esa semana. Era de matarlo a él también. Era serio. Ahí ya no estaba jugando ya. Ahí ya no estaba él hablando, ¿no? Como antes había hablado durante los años anteriores. Ahora estaba hablando que lo tenían que seguir ¿a qué? Al mismo sacrificio. Síganme. Versículo. Y dice después, síganme. Donde yo estuviere, dice, allí también estará mi servidor. Ahora, si él iba al Getsemaní, ¿dónde tenía que estar el servidor? En el Getsemaní con él. Si él iba a la tumba, a la cruz, ¿a dónde debe estar uno? A la cruz. Si él resucita, ¿a dónde debo estar yo? Resucitado juntamente con él. ¿La vida vieja qué? Pasó. Ahora todo es hecho nuevo. Y muchos no comprenden esto. Estas son las verdades que enseñaba y estaba ilustrado en este sistema de culto establecido en la ley figurada. Cuando Cristo vino, se manifiesta la realidad para nosotros. Y esa es la que debemos de ver. Pero antes era un animalito, una ovejita. Ahora, ¿quién es el que debe estar dispuesto a sacrificarse? Ahora nosotros. Antes se sacrificaba la oveja. Ahora dice, sígueme. Si realmente si eres una verdadera oveja mía, sígueme. Pero él iba al Calvario. Justo en esa semana. Y sigue diciendo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Mire qué bonito. Y ahora les dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Y qué dice él en respuesta? Mas para esto he llegado a esta hora. Fíjese, qué valiente era Jesús, ¿verdad, hermano Jesús? Tremendo. Para esto he llegado a esta hora. Él sabía que para eso venía. Y sabía que lo podían salvar también. Oh, por supuesto, él sabía que podía invocar a un ángel nada más y hubiera sido como lo más sencillo, ¿no? Que lo defendiera un ángel nada más. Si alguno me sirviere, mi Padre, ¿qué, hermano? Le honrará. Si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. Qué bonito. Y ahora dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Y ahora le dice, miren lo que le dice, aquí está la última vez que el Padre glorifica a Dios, a Cristo. Le dice, Padre, le dice, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahora, ¿quién es el nombre de que está hablando ahí? ¿Cuál es el nombre que glorificó? ¿Dijo Jesús? El nombre es una ¿qué? Es una persona. No son 4 letras ni 5 letras. Es una persona. Cristo es el nombre de Dios. Padre, glorifica tu nombre, dijo. Y él dijo, ya lo glorifiqué. Ya lo había glorificado 2 veces anteriormente. ¿Sí o no? ¿Y a quién es que había glorificado? A Cristo. ¿Cómo lo glorificó? Este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Contentamiento. Lo dijo cuando fue bautizado y lo dijo cuando se transfiguró. ¿Sí?
2 veces antes había dicho, había honrado, glorificado el nombre de Cristo. Pero no dijo nombre. No dijo ni Yahshua. Simplemente dijo, ya lo glorifiqué. Este es mi Hijo amado. Ese es el nombre. Cristo es el nombre. Pero no porque Él se llame Yahshua, o porque se llame Jesús, o porque se llame Cristo, sino porque Él es la esencia de lo que es el nombre de Dios. Por eso es que Él es el nombre. Vale la pena no mencionar esto, porque ahora está esto un debate. El Antiguo Testamento dice que en aquel tiempo conocerán mi nombre, pero el Padre dice, ese es mi nombre, mírenlo a Él es mi nombre. Dice otra vez. ¿Otra vez? Lo glorificaré otra vez. Así es. Y lo glorificó. 3 veces glorificó el nombre. Pero el nombre que glorificó es una persona, no es una palabra nada más. Es una persona, el nombre. Después vamos a hablar de esto, del nombre, en una ocasión. Hay un tema que quiero presentar también de esto, ¿no? Y voy a hablar de esto, pero... Versículo 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y les dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y le respondió la gente, y cuando dice ahí la gente se refiere a los gentiles. Nosotros, dijeron ellos los gentiles. Por cierto, ¿quiénes eran estos gentiles? Fíjense que aquí Jesús no está en el atrio de los hombres, en el atrio de los judíos, está en el atrio de los gentiles. Porque Él fue afuera. En el santuario había un atrio donde solo judíos llegaban. Después otro donde habían las mujeres judías. Y después estaban los gentiles. Jesús tuvo que venirse en esta área a recibir a los griegos. Ahí aparece, mire, porque esto es bien importante también, porque muchos no entienden estas cosas. Versículo 20, regresando un poquito, 20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. ¿Quiénes habían ido a adorar? ¿Quiénes? Griegos, gentiles. ¿Y qué fiesta estaban guardando? La Pascua, por supuesto. Oh, las fiestas parece que eran también para los gentiles, ¿no? Había gente de todas las naciones. Parece que guardaban la Pascua los gentiles también, juntamente con los judíos, ¿sí o no? Por supuesto, por supuesto. Desde antes de que Cristo muriera. Eso era así. Y dice, versículo 21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, y ahí fue cuando pero cuando él le responde, él estaba donde ellos estaban, porque los griegos no podían entrar donde entraban los judíos. Si un griego entraba al atrio de los judíos, era muerto, lo mataban. Por lo cual Jesús tuvo que salir ¿a dónde? Al atrio de los griegos. Y allí fue donde él hizo, y por amor a ellos,
porque ellos debían de escuchar la voz ¿de quién? Del Padre diciendo, este es mi Hijo, lo he glorificado y lo glorifiqué, y oyeron la voz, pero la voz vino no tanto para los judíos, porque los judíos ya la habían escuchado 2 veces, bueno, una vez, porque la otra vez la escucharon solamente ¿quiénes? No, solamente los discípulos. ¿Se acuerdan que cuando Él se transfiguró solamente llevó a 3 discípulos? Los demás todos se quedaron en otro lado. Solamente 3 llevó. Y a esos 3, enfrente de esos 3, Él se glorificó. Y apareció Elías y Moisés, ya lo conocen la historia, ¿no? Y ahí fue donde Dios dijo, este es mi Hijo mamado en quien tengo complacencia. Pero la primera vez lo dijo ante todo el pueblo que estaba bautizando cuando Juan. Y ahora esta vez lo dice ante ¿quiénes? Ante los gentiles, para que los gentiles aprendieran también y escucharan la voz de Dios, de el verdadero Dios creador, hablando con voz de trueno, este es mi Hijo, lo he glorificado y lo glorificaré aún. ¿Hace Dios acepción de personas? Él no. ¿Ya ve? Le habló a los judíos, le habló a los discípulos íntimamente, pero también le habló a los gentiles griegos. ¿Por qué? Porque él venía para sacar de entre todas las naciones. En el Mesías iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí termina, ¿no?, la historia. Digo esto porque es bien importante que entendamos esto, porque mire, el no entender esto es lo que ha causado tanta división. A los judíos los arrastró, ¿no?, al fanatismo religioso de que ellos se creían, nosotros somos los únicos. Y nosotros como cristianos estamos en la misma cosa. Nos creemos, nosotros somos la iglesia de Dios, Dios la va a raptar, no va a haber tribulación. Cuando Dios dice que no va a venir sin que antes venga la apostasía y que venga la tribulación. Cristo lo dijo bien claro. Pero como los hombres les gusta engañarse y engañar a otros, inventan todo tipo de doctrinas que no tienen base en la palabra de Dios, sino en su propio corazón y no en lo que Dios ha revelado. Ahora, hemos leído ahora esto, versículo 34, terminemos de leer el 34 y el 36, y dice ahí, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, y aquí están hablando los griegos, los que le respondieron a él, nosotros los griegos hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Ahí continúa hablando, ¿no? Entendemos entonces cómo es que Dios ilustraba, ¿no? Por medio de los granos, por medio de la harina, del pan y todo eso, las verdades que Él necesitaba enseñar. Quiero que vayamos ahora otro pasaje, hablando de las oblaciones. Romanos capítulo 16. Romanos 16. Miren cómo habla de las oblaciones en este versículo. ¿Qué dice allí? Romanos 15, 16. Perdone, Romanos 15, 16 es. Dice Pablo que Dios lo llamó para ser ¿qué? Ministro de Jesucristo. ¿A quiénes? A los gentiles, ministrando el evangelio de Dios
para que los gentiles le sean, ¿qué dice ahí? La palabra ahí es la misma, oblación. Ahora, miren, la oblación antes ¿era de qué? ¿De qué era la oblación? De grano de trigo o de grano de cebada. Pero ahora dice que la oblación en Cristo, ¿quiénes son? Los gentiles. Ellos es la oblación. Nosotros somos la oblación. Él espera que nosotros nos presentemos como una oblación. Ahora, cuando se presentaba una ofrenda, ¿la ofrenda era agradable a Dios? ¿Había una ley con respecto a ella? Por supuesto. ¿Quitó esa ley Dios? La ley no la quitó. Simplemente... La cambió. Exactamente. Simplemente hizo una transición. La ley sigue la misma. El grano tiene que ser grano limpio. Grano de lo mejor que pueda dar, ¿qué? El ofrendante. De igual manera nosotros. Pero ahora no llevamos nosotros grano, ahora nos llevamos nosotros mismos. Pero lo mejor que podamos dar para Él, eso le damos. Nuestro servicio, nuestra voluntad, nuestro amor, nuestra entrega. Eso es lo que... Pero Dios espera que sea, ¿qué? Aceptable. Por eso ahí dice, mire lo que dice. Ofrenda, ¿qué? Agradable. Ahora, ¿cómo es que somos agradables? Ahí lo explica. Dice... santificada, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Ahora, mire lo que dice, cómo deben de ser las ofrendas. Dice el versículo 31, miren lo que dice el 31. ¿Qué dice ahí? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea como. Fíjese. En otras palabras, lo que Pablo buscaba es que los gentiles, como oblación, fuesen presentados ante Dios y que Dios los aceptara. O sea, no era cualquier ofrenda, tenía que ser una ofrenda que aceptara. En otras palabras, el gentil no tenía que ser desechado. Y la razón por la cual no podía ser desechado era porque era ofrecido por Pablo legítimamente de acuerdo al plan de Dios. Entonces, como era ofrecido el gentil, como Dios mandaba, Dios lo aceptaba. ¿Qué es lo que él mandaba? Regresen otra vez al versículo 17. Tengo pues, dice, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. 15:17. Porque no osaría hablar, mire aquí viene explicando, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, ¿para qué? La obediencia de los gentiles. ¿Cómo es que los gentiles son ofrenda agradable? Siendo obedientes. Siendo obedientes. Ahora mi pregunta, ¿obedientes a qué? A la ley. Claro, a la ley, a lo que él estableció. Estaba hablando de ofrendas, por supuesto, él había explicado ya en detalle todo eso. Dice, ¿y cómo dice ahí? Con palabra y con ¿qué? Con las obras. ¿No que ahora ya no obramos? ¿Esperaba Pablo que los cristianos, los gentiles, obraran o no obraban? ¿Obedecieran o no obedecieran? Ahí dice claramente que sí. Hay algunos pasajes que debemos de entender en su contexto de este sistema de culto que cesó para dar lugar a otro, que es el culto celestial. Cesan las ofrendas ¿qué? Típicas, simbólicas, figuradas, las que eran ejemplo de las cosas celestiales, de las cosas en Cristo. Eso cesa, pero la realidad continúa, la ley en sí continúa. Y eso es lo que debemos de ver. Y en ese contexto es que debemos de ver la ley.
Ahora, regresando al versículo 19, así es que miren lo que dice. O sea, la evidencia de que la ofrenda es aceptable, la ofrenda de los gentiles es agradable para Dios y santificada por el Espíritu Santo, es porque el Espíritu hace que los gentiles sean obedientes en palabra y en obras. Versículo 19. Y con potencia de señales y prodigios en el poder de ¿qué? Ahí está. Miren cómo es que nosotros debemos de ser aceptables para Dios. O sea, debemos de dar evidencia de que realmente nosotros somos nuevas personas, ¿sí o no? Claramente ahí enseña. El Espíritu Santo debe de testificar a través de nosotros, nos debe de usar como instrumento para gloria de Cristo. De manera, dice, ¿qué dice ahí? De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo, ¿qué? Ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Versículo 21. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿Y dónde está eso? Isaías 52, 15. Ahí está. Indicando que, fíjese, como Isaías, como el libro de Isaías, especialmente los últimos versículos de Isaías, los últimos capítulos muestran la obra de Cristo. Ahora, si ustedes regresan y van a Isaías 52, se darán cuenta de que en Isaías 52 habla de la obediencia que iban a brindarle a la ley y a la justicia de Dios los gentiles. Dios no quitó la ley. Y eso es el nuevo pacto. El nuevo pacto, vamos ahora al nuevo pacto, porque esto es lo que vamos a entender un poquito ahora. Pero antes de ir al nuevo pacto, quiero que ya vimos un poquito lo que tiene que ver con los sacrificios y las oblaciones. Vamos a ver las libaciones porque necesitamos ver esto otro también. 2 versículos más voy a dar, porque solamente hay 2 en el Nuevo Testamento. Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2. El versículo, la palabra libación está en el versículo 17, pero quiero que leamos desde el versículo 12 en delante. Miren qué es lo que Dios espera antes de la libación, de la realidad de la libación. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis, ¿qué? ¿A quiénes les estaba diciendo? A los filipenses eran gentiles, no eran judíos, eran gentiles. Filipos era una colonia romana. En Filipos no había ni sinagoga, se reunían en un río para adorar los sábados. Y dice el versículo 12, continúa diciendo, no como en mi presencia solamente, dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce ¿qué? Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren, el cristiano que realmente ha nacido del Espíritu, ¿qué hace el Espíritu por él? Le pone un nuevo querer, pero no solamente le pone el nuevo querer, sino que le da el poder para hacer eso que él quiere también. Y Dios hace en nosotros lo que Él ha profetizado hacer. Y dice, pero ¿cómo debemos de hacer la voluntad de Él? ¿Cómo? Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y ¿qué? Ahí está. ¿Debemos de andar de pleitistas? Tampoco. ¿Para qué dice?
para que seáis irreprensibles. ¿Y qué? Y sencillos. Hijos de Dios sin qué. ¿Cómo debían de presentarse los machos cabríos, los becerros, las ofrendas, los sacrificios? ¿Cómo debían de presentarse? ¿Y cómo debemos de presentar nosotros? Lo mismo parece, ¿no? En otras palabras, Cristo espera examinarnos a nosotros como gentiles y Él no espera ver en nosotros mancha. Él puede hacer la voluntad, Él crea una nueva voluntad en nosotros y Él hace que la voluntad de Él sea hecha por el poder ¿de quién? De Él. Este es el Evangelio de Cristo. ¿O me estoy inventando algo yo? Este es el Evangelio de Cristo. Dice, para que seáis hijos de Dios, sencillos, irreprensibles. ¿Qué significa? Que nadie me señale, estás mal, estamos haciendo algo malo. Irreprensibles quiere decir que nadie me reprenda. ¿A la luz de qué? De la palabra de Dios. Que mi vida sea íntegra ante Dios y ante la gente, ante los hombres. Irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación que maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí está. Ya no son del mundo, ahora son luz del mundo. Uno tiene que resplandecer en una generación así perversa. Así es. En otras palabras, ¿debo de andar en cosas malas yo? ¿En cosas perversas? Y ahora, ¿qué es perverso? ¿Qué es perverso? ¿Qué es perverso? Algo que es pervertido es algo que no es naturalmente para una sociedad. Si somos hijos de Dios, Él espera que vivamos como hijos de Dios. ¿Sí o no? Si yo no vivo una vida de hijo de Dios, soy un pervertido. Porque estoy pervirtiendo lo que un verdadero hijo de Dios debe de ser. Y dando un mal ejemplo. Estoy blasfemando el nombre de Dios. ¿Y quién es el blasfemo? Estamos hablando del blasfemo. ¿Quién es el blasfemo? ¿Quién es el blasfemo? La bestia es el blasfemo. Ese es el blasfemo. Y nosotros no deberíamos de ser eso. Terminamos. Versículo 16, miren lo que dice. Versículo 16 y 17. Ha sido, ya terminó el tiempo, dice, ha sido de la palabra de vida. Mira, ahí está. Ha sido significa ¿qué? Que yo voy a estar aferrado a la palabra de Dios. ¿Sí? A vivir una vida conforme a ella. Para que en el día de Cristo, yo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Por qué? Porque ahora yo soy fruto de ¿quién? De Pablo. Usted es fruto de Pablo. ¿Por qué? Porque él trabajó por nuestra salvación. Nos dio el evangelio, logramos la victoria. Ahora él dice, ahora él va a ser presentado, ¿no? O nosotros vamos a ser presentados ante Pablo. Estos son los trofeos, ¿no? De tu sacrificio. Por eso es que dice el versículo 17. Y aunque sea derramado ¿en qué? En libación, ahí está. Ahora, ¿de qué estaba hablando ahí? Aunque sea derramado en libación. Dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿Qué estaba diciendo ahí? Así como en el animalito que estaba aquí encima, que estaba encendido, ¿no? Holocausto quemándose, se derramaba jugo de uva, se derramaba, así también la sangre de Cristo, la sangre de Pablo, además de todo el servicio que había hecho, ¿no? El sacrificio por enseñarnos, por mostrarnos la verdad y todo, ¿sí? Por cuidarnos, por aconsejarnos, exhortarnos y todo lo que Él nos hizo, ¿no? Además de eso, que Él muera y que su sangre sea derramada, porque fue ¿qué? Él fue decapitado. Al ser decapitado, Él sabía que lo iban a decapitar.
Entonces él sabía que la sangre la iban a recoger. Entonces, la sangre iba a ser derramada. De eso está hablando. ¿Por qué? Porque el jugo de uva es símbolo de ¿qué? De la sangre. Y así como la sangre de Cristo fue derramada para servicio de nosotros, ahora no, Pablo también fue derramado. ¿Por qué? Por servirnos a nosotros. Y él espera que nosotros imitemos a él, ¿sí o no? Y eso es lo serio. Como Timoteo. Este es el Evangelio. Esto es lo que debemos de entender. Y vamos a terminar aquí porque el tiempo se ha ido, pero continuamos con este tema porque quiero dejar esto claro, ¿no? Hay otras partes, no hemos llegado todavía al nuevo pacto. El próximo tema vamos a hablar del nuevo pacto y cómo el nuevo pacto claramente enseña, ¿no? La verdad que Cristo no quitó la ley, al contrario, ahora Él y por poder de Él es que nosotros podemos obedecerla, porque es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros al hacer de nosotros obedientes y fieles a su palabra. Vamos a terminar con oración. Te alabamos, oh Padre, por lo grandioso que ha sido al ofrecerte por cada uno de nosotros como un sacrificio vivo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Y Señor, perdónanos, porque todavía seguimos moliéndote con cada una de nuestras transgresiones que cometemos continuamente. Reconocemos que solamente por los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús, el que se ofreció como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, podemos ser aceptos a ti. Gracias te damos, Señor, porque podemos gozar no solamente de la vida temporal, sino también de la seguridad de la vida eterna. Gracias al sacrificio que Él hizo y a la obra de mediación que sigue haciendo en el cielo en favor nuestro. Bendice a tus hijos, Señor. Ayúdanos a comprender qué parte de tu ley tú hiciste cesar y que nos ayudes a obedecerte en la parte que todavía es nuestra responsabilidad y privilegio, Señor, mostrarte a ti esa obediencia para que nosotros podamos ser aceptos y agradables ante ti. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Tan rápido que se ve el tiempo. Rápido.